Bueno, entonces la sesión pasada nos quedamos en la intercesión. Estamos viendo ahora dinámicas de casa oración, vimos la belleza de Dios y vimos los dos primeros incisos, vimos el inciso A y el inciso B. Ahora vamos a continuar con el inciso C, que es nuestra recompensa principal. Y para eso yo quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 3. Que me lo localizo aquí en mi Biblia, Apocalipsis 3. Aquí está, Apocalipsis capítulo 2, perdón, versículo 28. Básicamente, esta es la parte final de la carta que Jesús describe a la iglesia de Pérgamo. Y básicamente lo que aquí está diciendo el Señor Jesús al final, como en todas las cartas del libro de Apocalipsis, podemos ver cómo hay una presentación de Jesús. O sea, Jesús se presenta de cierta manera a la iglesia con cierto aspecto. Apocalipsis 2:28, 2:28, sí. El inciso C le vamos a poner nuestra recompensa principal. Inciso C, nuestra recompensa principal. Y como les decía, básicamente todas las cartas del libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 comienzan con una descripción de Jesús, haciendo énfasis en una característica especial de Él, que Él está resaltando hacia la iglesia. Comienza con hablándole a la iglesia, felicitándolos, por decirlo de alguna manera. Luego en algunas iglesias presenta, les dice, tengo algo contra ti. Después les dice cómo vencer esa característica y al final les da una recompensa. Y no es la excepción en la iglesia de Pérgamo. Y aquí lo que le dice es, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Eso te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera obviamente es distinto, pero la idea es la misma. Él le dice, iglesia, si ustedes se arrepienten de la característica, en este caso, la característica de la iglesia de Pérgamo era que estaban reteniendo la doctrina de Balaam, que así le dice, y eso es un asunto aparte, es un estudio completamente para ese tipo de esa doctrina. Pero básicamente les dice, si ustedes quitan la doctrina de Balaam, si ustedes se santifican, se limpian, les dice, número uno, les voy a dar la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. O sea, les voy a dar autoridad de reinar conmigo, y aparte dice, les daré la estrella de la mañana. Entonces, cuando tú y yo estamos en una dinámica de casa de oración, es muy importante que sepamos o que conozcamos que nuestra mayor recompensa que buscamos a través de la oración no es ver las oraciones contestadas, que, ojo, no quiero sacarlo de contexto. Obviamente estamos orando para ver una respuesta de Dios en ciertas áreas de la iglesia. Estamos orando por las familias porque queremos que las familias sean bendecidas y queremos ver las familias de la iglesia bendecidas. Oramos por Ciudad Victoria, oramos por Tamaulipas, por México, porque queremos ver un avivamiento en México, porque queremos ver gente viniendo a Cristo en México, y así por todas las cosas que oramos. Todos los que estamos aquí, yo creo que al menos acuden a las casas de oración en una hora o en un momento y saben de lo que les estoy hablando. Pero nuestra recompensa principal al acudir a una casa de oración no es ver una respuesta de nuestras oraciones, es tener más de Dios. Entonces, con eso en mente, vamos a evitar, número uno, frustraciones. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, el ejemplo de Daniel. Daniel comenzó a orar, dice, tardó la respuesta 21 días en llegar a Daniel. Fue cuando viene el ángel, le dice, Daniel, desde que tú te pusiste a orar, desde que tú te pusiste a interceder, desde que tú te pusiste a ayunar, yo fui enviado, pero el príncipe del reino de Persia, el principado espiritual del reino de Persia, se me opuso. Y porque tú seguiste clamando y porque tú seguiste orando, yo pude llegar a darte entendimiento, yo pude llegar con la respuesta a las oraciones que tú tenías, ¿no? Entonces, nosotros dependiéramos, o nuestro servicio en la casa de oración dependiera de ver oraciones contestadas, la verdad nos frustraríamos demasiado pronto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay casas de oración en México DF, en Cuernavaca, por ejemplo, Ven Pronto, de donde es Isaac Quintana, que nos compartía en el Congreso.
Ellos tienen 18 años orando para que se acabe el aborto en el Estado de México. Cerca de más o menos es lo que tiene legalizado, 10, 15 años, no sé. Y ellos empezaron a orar desde antes para que no se promulgara la ley, se promulgó y ahora están orando para que esa ley se eche para atrás. Y hasta la fecha no ha pasado, hasta la fecha el aborto sigue en pie y sigue siendo legal en México DF. Entonces imagínate que esa casa de oración se mantuviera o su combustible, su gasolina fuera a ver esa respuesta de esa oración. Ya se hubieran cansado porque ya tienen más de 10 años y no ven una respuesta de Dios, aparentemente. No sabemos si en un futuro Dios va a hacer la obra, pero ellos siguen ahí clamando. Hay, por ejemplo, no hemos visto un avivamiento en México como ha estado profetizado o como se nos ha profetizado. Sí, hemos visto pequeñas muestras de avivamiento aisladas en iglesias, pero no hemos visto lo que nos han profetizado de millones y millones de almas viniendo a Cristo, milagros, prodigios, la iglesia poderosa en México. No lo hemos visto, pero estamos clamando por eso. Por ejemplo, no hemos visto todas las promesas de Dios para esta congregación. Esas promesas que se han hecho de que vamos a hacer un chorro, que va a haber avivamiento, que va a haber una casa de oración, que va a haber etcétera, 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 que va a haber líderes, que la gente va a venir a prepararse al Instituto de Cielos Abiertos. Eso todavía no lo vemos, pero confiamos y tenemos fe y oramos e intercedemos para ver esos propósitos de Dios. Entonces, si nosotros, como les decía al principio, nos siguiéramos o nos guía o nuestra guía fuera a ver oraciones contestadas como nuestra manera de permanecer en la casa de oración, nos daríamos por vencidos muy pronto, porque no vamos, es muy probable que muchas de las oraciones que vemos tengamos que estar peleando y constantemente en oración. Obviamente hemos visto el favor de Dios muy fuerte. Yo recuerdo cuando comenzamos la casa de oración cuando estábamos en la de Nuevo León, en la de Aldama, perdón, ahí se comenzó, pero cuando estábamos en Nuevo León fue cuando empezamos a ver la gloria de Dios. O sea, se abrió la casa de oración y empezamos a ver cómo la iglesia empezó a caminar en aspectos que estaban, por decirlo de alguna manera, pues estancados. De repente fue como que pum, se abrió. Y me acuerdo que el pastor me dijo es que fui tan tonto, dijo, lo único que teníamos que hacer era abrir la casa de oración, fueron las palabras que él dijo. Él dijo, pero hay veces en que tenemos que estar permanentemente orando y orando y orando por un propósito. Entonces, ¿cuál es la cosa, cuál es el combustible que la iglesia necesita para mantenerse fiel en la casa de oración? El saber que nuestra mayor recompensa es Dios mismo. Cuando tú y yo venimos a la casa de oración, oramos, intercedemos, pero la mayor recompensa que tenemos es tenerle a Él, que Él venga y se manifieste, que Él venga y nos toque. La última vez que yo estuve dirigiendo la casa de oración aquí fue, pues sí, hace como 2 meses, que tuvimos un sábado de 6 horas. Todavía no comenzaban los sábados como ahorita están. Yo me acuerdo que esa vez era un sábado de 6 horas de oración y yo me acuerdo que ahí ni siquiera traíamos temas, pero llegó un momento en que el Espíritu Santo nos visitó y empezamos a fluir en cántico nuevo, empezamos a fluir en nada más estar cantando, en nada más estar adorando en la palabra. Y yo me acuerdo que le dije al pastor, yo siento que esta casa de oración, más que una casa de oración para interceder, fue lo que dice, fue una respuesta de lo que Dios dice y los llevaré a mi casa de oración y los recrearé en mi casa de oración. Entonces, esos momentos cuando venimos y estamos orando y estamos intercediendo, tenemos que saber que nuestra mayor recompensa al final del día es la misma presencia de Dios, es Él. Y fíjate lo que dice, les daré la estrella de la mañana. Él está diciendo, miren, iglesia de Pérgamo, si ustedes hacen lo que les estoy diciendo, se arrepienten, se limpian, echan fuera la doctrina de Balaam, entonces yo les daré la estrella de la mañana. Y si tú sigues leyendo el libro de Apocalipsis, la estrella de la mañana es Jesús. Él dice, yo soy la estrella de la mañana. Entonces aquí le dice a la iglesia de Pérgamo, si ustedes, iglesia de Pérgamo, se mantienen fieles a mí, se mantienen fieles en las doctrinas, echan afuera la oscuridad, la falsa doctrina de Balaam, entonces yo me daré a ustedes mismos. Yo mismo los visitaré, yo mismo seré su recompensa. Esa es la palabra. Nuestra mayor recompensa al venir y acudir a la casa de oración es Dios. Ese debe de ser el número 1 en nuestra vida. ¿Y por qué vienes a la casa de oración? Sí, vengo a orar y vengo a interceder, pero mi mayor deseo es encontrarme con Él cara a cara.
¿Por qué? Porque ha dicho Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando nosotros tenemos un espacio de oración e intercesión acompañado de música, acompañado de alabanza, aunque sea una guitarra, pero Él ha prometido que Él ahí se manifiesta. Entonces ahí Él empieza a manifestar su gloria y ahí nosotros podemos empezar a disfrutar de su presencia. ¿Tienen alguna pregunta? No, es que vi que le hice así. Entonces, nuestra recompensa principal es esa. Jesús mismo es nuestra principal recompensa, la cual llevamos dentro de nuestros corazones. Vivimos con corazones fascinados a medida que hemos profundamente que bebemos profundamente de su doctrina, de su presencia y de su hermosura. Eso tiene que ver mucho con lo que comentamos la clase pasada, que Dios es un Dios hermoso y que debemos mantenernos viendo su hermosura. Ahora, también es muy importante este tópico en especial, porque esto, como le decía la vez pasada, esto nos va a ahorrar muchas frustraciones. Porque cuando nosotros venimos a la casa de oración con el simple propósito de encontrarnos con Dios, eso va a ser respondido. Vas a tener un encuentro con el Señor, vas a estar leyendo tu palabra y vas a decir, mi corazón estuvo satisfecho. Nosotros debemos de empezar a aprender a estar satisfechos con su palabra, a estar satisfechos con su presencia, que nada más nos llene más que tenerlo a Él. Y obviamente decimos gloria a Dios y tenemos fe de que vamos a ver un mover de Dios por las oraciones que estamos teniendo. Yo estoy seguro que ahora mismo estamos como un caso como Daniel. Yo estoy seguro que Dios dice cielos abiertos desde el momento que ustedes se pusieron a orar y se pusieron a interceder. Yo mandé la respuesta desde ese momento, pero hay movimientos que hay que vencer, hay que estar orando, hay que estar ayunando, hay que estar intercediendo hasta que la respuesta de Dios venga. Pero no vamos a basarnos solamente en eso. Nuestra principal recompensa es su presencia y es el mismo. Nuestra recompensa principal no son las cosas que podemos obtener en la oración, pero resultaría en una recompensa secundaria a todas las demás cosas. Nuestra recompensa principal es Jesús. Entonces, ese tópico, esa letra es muy chiquita, básicamente solamente es eso, saber que nuestra recompensa principal es Dios. ¿Alguna pregunta sobre esto? La verdad está súper chiquito aquí en los apuntes que estoy viendo, ¿no? Muy bien, entonces eso es muy importante, el saber que nuestra recompensa es Jesús. Lo demás va a venir por añadidura. Aquí dice la palabra, busquen el reino de los cielos y lo demás les será añadido. Busquen el reino de los cielos y su justicia. Y me encanta cómo Jesús en otro versículo dice, ¿acaso el Señor ignorará a aquellos que claman por justicia día y noche? Entonces, cuando tú y yo venimos a la casa de oración, estamos orando ¿para qué? Para que la justicia de Dios se manifieste en México, para que la justicia de Dios se manifieste en las vidas de la iglesia, para que la justicia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos y decimos Dios acaba con el aborto, es Dios trae tu justicia sobre estas leyes. Cuando tú y yo venimos, Dios, queremos ver sanidades, queremos ver milagros, estamos pidiendo que Dios traiga justicia sobre la enfermedad, sobre la maldad. Entonces, como dice Jesús, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido. Pero primero búsquenme a mí, busquen mi rostro. Y ya cuando estén buscando mi rostro, entonces van a empezar a fluir en el espíritu de la casa de oración. Ahora, el inciso número D se llama intercesores en el paradigma nupcial. Intercesores en el paradigma nupcial. Eso quiero que me acompañes a Isaías capítulo 62, Isaías 6:2, que es un versículo muy conocido y más por ustedes las mujeres, porque es el versículo o es el capítulo donde le pone el nombre a su ministerio de mujeres, Jefsibá. Pero fíjate lo que dice. Aquí es muy importante entender que la intercesión de día y de noche que vamos a ver en Isaías 62:2 es alimentada por la seguridad y el deleite de Dios en Isaías 62:1. Miren, fíjate lo que dice: debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto,
debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Y fíjate lo que dice, cómo contesta Isaías: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas, ellos orarán continuamente de día y de noche, y no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Entonces tenemos como al principio empieza Dios a decir, debido a que amo a Sión, debido a este amor, a que mi corazón suspira por Jerusalén, tengo aquí en la nueva traducción viviente, no dejaré de orar por ella. Y dice, te voy a desposar, así como un esposo desposa a la novia, así como el esposo encuentra gozo en la esposa. Entonces, si tú te fijas, cuando dice Isaías, entonces yo he puesto intercesores de día y de noche. Estos intercesores de día y de noche, ¿por qué están puestos ahí? ¿Qué fue lo que les puso ahí? El amor y el deseo de Dios por Jerusalén. Ahora, aquí obviamente está hablando específicamente de Israel, pero esto también es una profecía que tiene un cumplimiento parcial en la iglesia. Entonces, aquí dice Dios, yo voy a poner gente que esté levantada día y noche orando e intercediendo debido a que ellos encuentran su deleite en mí, porque yo los amo, porque yo me encanta como dice aquí, entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Y cuando eso haya pasado, yo pondré intercesores de día y de noche. Entonces, este tópico es un poquito, voy a tratar de poderlo darlo a entender, pero la iglesia que ora en la casa de oración tiene que entrar y tiene que ver mucho con lo que predicaba el día sábado en el congreso al final, de encontrar una identidad en la iglesia como esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque el entender en que Dios se goza en su pueblo, el saber en que cuando tú y yo venimos a la casa de oración, Él encuentra, como dice, se regocija en nosotros y se los disfruto mucho tener ese compañerismo con la iglesia en oración e intercesión. Es entonces cuando la iglesia puede entrar en un papel de adorar e interceder. Y me encanta porque este manual que estamos llevando en estas clases es el manual que usan en Amistad de Puebla, la iglesia que nos da cobertura. Y ellos pusieron ahí, la iglesia no se puede sostener en arrepentimiento. Escucha lo que voy a decir. O sea, el corazón humano no está hecho para estarse arrepintiendo todos los días. Si tú y yo viniéramos a la casa de oración nada más a estarnos latigueando y perdóname Dios y soy pecador y no te merezco, y obviamente somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús, pero qué distinto es venir a la casa de oración con un espíritu y decir, ¿sabes algo, Dios? Sé que soy pecador, pero sé que tú te regocijas en mi persona. Y eso tiene que ver mucho, vamos a cantares para poder ponerlo en este asunto. Obviamente no quiero a todos los que están escuchando me van a decir, ay, está diciendo que no nos arrepintamos. No, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Pecamos, hay que venir a la presencia del Señor, decir y decirle, Señor, perdóname por mi pecado, y rendir cuentas, ir con nuestro pastor, con nuestra persona en autoridad espiritual y decirle, ¿sabes algo? Caí en este pecado, y saber que hay perdón. Pero es lo que sostiene la iglesia en la casa de oración, es el paradigma o el saberse disfrutada o que enamoramos a Dios. Déjame encontrar aquí mis cantares en mi Biblia.
Cantares, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Fíjate lo que dice. Soy morena, aquí está hablando la novia, dice, soy morena, pero hermosa, oh mujeres de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. No me miren así por ser morena, el sol ha bronceado mi piel. Ahora, ¿cómo dice en la Reina Valera? Morena soy, pero deseable. Ajá. Codiciable, fíjate. Aquí, obviamente, el Cantar de los Cantares de Salomón es un librazo. Y neta, estudiar este libro igual te pudiéramos llevar un año, no sé. Pero básicamente el propósito original del libro de Cantar de los Cantares es una canción que el rey Salomón cantaba o escribió en aquel tiempo. ¿Ok? Pero es una canción de amor. Pero durante mucho tiempo, aún los mismos rabís judíos han dicho que esto se puede interpretar en la escritura para ellos como el amor que tiene Dios por Israel, pero nosotros como iglesia tenemos que interpretarlo a la luz de la escritura. Recuerdan en el camino de Maús, dice que Jesús les enseñó a través de todos los profetas y de toda la ley donde se hablaba de él. Entonces, Cantar de los Cantares es un libro hermoso cuando aprendemos a ver a Jesús en el libro de Cantar de los Cantares. Entonces, aquí me encanta porque dice aquí va comenzando la historia de amor. Como les dije, el libro de Cantar de los Cantares es como una historia que se va desenvolviendo desde que una novia, una chica empieza a comenzar su amor por el rey que está representado en este libro. Y eso representa el viaje de la iglesia y el viaje de todo creyente en la vida espiritual, de ir descubriendo muchas cosas en el amor de Jesús. No, o sea, neta, ojalá Dios nos dé la oportunidad algún día de estudiar el libro de Cantar de los Cantares así verso por verso, porque no, hombre, está poderoso. Pero aquí fíjate, aquí la novia le dice, soy morena, pero codiciable, dice la Reina Valera. Aquí la dice, soy hermosa, soy morena, pero hermosa. Y aquí nos habla de ser morena, hablaba de, en aquel tiempo, cuando el rey casi siempre, para que tuviera a alguien en su corte, a una mujer en su corte, les blanqueaban la piel. Obviamente estamos hablando de un libro que se escribió en la Palestina de hace miles de años. Los palestinos no son blancos de ojo rubio y de ojo güero, de ojo verde y rubios. Los palestinos son morenitos, tienen características de esa región. Entonces, cuando estas personas venían con el rey, a las doncellas se les blanqueaba la piel a través de un proceso que también hablamos un poquito de eso en preparando su venida cuando les compartía. Las metían en óleos, las metían en perfumes, les hacían todo un tratamiento de belleza en las cuales venía para que la piel se blanqueara y pudieran estar en la presencia de Dios. Pero esta mujer de Cantar de los Cantares, que simboliza a la iglesia y a la vez te simboliza a ti y a mí, dice, ¿saben algo? Soy morena, sé que soy morena, pero codiciable. Y esto nos habla de cómo la iglesia tenemos que llegar a un punto en que decimos, ¿sabes algo, Señor? Sé que soy pecador, sé que he fallado, pero tengo que entender que a pesar de mis fallas, ojo, a pesar de mis fallas y de mi constante arrepentimiento, soy codiciable para el Señor. Y fíjate, cuando tú y yo pecamos, lo primero que viene a nuestra mente que es, no eres digno, Dios ya no te quiere. Es lo primero que viene a tu mente. Cuando tú caes en un pecado, luego vas a empezar a sentir esta acusación de que ya la regué. Sé que tengo que pedir perdón, pero no quiero orar porque me siento hipócrita. No quiero acercarme a Dios porque sé que la regué deliberadamente y no me siento digno de estar en su presencia. Y eso lo que hace es escondernos de la presencia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué pasó? Pecaron. Y dice que escuchaban que Dios andaba paseando en el huerto y se fueron y se escondieron. Lo que el pecado hace es que viene ahora sí que convicción de pecado en nuestras vidas y vamos a decir, uy, no quiero estar en la presencia de Dios porque estoy sucio. Pero cuando comprendemos la gracia, ¿de qué decimos? Nuestra respuesta debería ser, Dios, acabo de pecar y sé que el mejor lugar para estar en este momento es en tu presencia.
y echar fuera esos pensamientos de no soy digno, echar fuera esos pensamientos de voy a dejar que pase tantito tiempo, 1 hora, 2 horas y ya vengo y pido perdón. Hermano, el tiempo no borra el pecado, solamente nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Entonces, si nosotros pecamos hace un minuto deberíamos estar pidiendo perdón. Pero la naturaleza humana es esa y está retratada en la Biblia muchas veces, y el mayor ejemplo que tengo ahorita que se me viene a la cabeza es el de Adán y Eva. Cuando nosotros pecamos queremos escondernos, pero ¿qué dijo Dios? ¿Dónde están? Les empezó a hablar. Dios sabía que habían caído, pero Dios los siguió buscando. Eso me encanta, y así es en nuestras vidas. Si tú has cometido un pecado, no hay un pecado que no pueda ser perdonado por Dios, al menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el mismo pecado que el Señor dijo que no podía ser perdonado, y ese es otro asunto y ese es otro tópico para estudiar. Pero no hay nada lo suficientemente malo que tú puedas hacer que Dios no te perdone. ¿Sí? Entonces aquí me encanta la actitud de ella, porque dice, ¿saben algo? Soy morena, pero codiciable. Sé que he pecado, sé que hay en mí muchas cosas que me desagradan a mí misma, pero sé que soy codiciable para el rey. Y ese es el paradigma, uno de los paradigmas nupciales, el saber que somos disfrutados por Dios, el saber que Dios nos ama, el saber que Dios quiere estar con nosotros a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades. Y a mí me encanta esto porque es como la historia de Pedro. Pedro acababa de negar a Cristo, lo negó, se fue a pescar. Jesús resucita, todo pasa, y de repente vemos que durante varios días, eso tú lo puedes leer en Juan capítulo 22, que es cuando la famosa escena de Jesús haciéndoles un pescadito a las brasas a los apóstoles. Durante esos días Jesús ya tenía varios días apareciéndose a sus apóstoles, ya resucitado, ya glorificado, y no habíamos visto que Pedro tuviera una restitución de parte del Señor. Esto es lo que a mí me gusta mucho, fíjense. Durante todos estos días que Jesús ya resucitado se le aparecía a los apóstoles, Pedro ya lo había negado. Y yo me imagino que cuando Pedro veía a Jesús, decía, ay, ya se apareció otra vez, ahorita me va a regañar. O ya se apareció y Pedro tal vez lo esquivaba con la mirada, o tal vez Pedro nada más lo trataba de lejitos, pero no se sentía con esa confianza. Y Jesús, ¿qué hace para antes de confrontar el pecado de Pedro? Le sirve una comida. Ese es nuestro Dios. Dice, ¿sabes algo, Pedro? Tú me negaste y es algo que vamos a tratar, es algo que tú y yo vamos a hablar, pero antes de confrontar tu pecado y de restituirte, déjame servirte. Ahí hay un poder impresionante, porque Jesús se acerca a estos hombres que no solo Pedro lo negó, pero los demás lo abandonaron, nada más Juan estuvo ahí al pie del cañón con él. Pero todos estos hombres que habían abandonado al Señor, dice el Señor, ok, vamos, a cada uno de ustedes los voy a restituir, los voy a limpiar y los voy a volver a poner en un lugar de autoridad, pero antes déjenme servirles. Antes déjenme ponerme a su servicio, déjenme estar con ustedes. Y eso es lo que a mí me encanta. O sea, no sé si fueran 6, 7 días o 20 días cuando Jesús habló con Pedro, pero Jesús estuvo en esa dinámica con Pedro de, ¿sabes algo, Pedro? Tú me negaste, pero disfruto tu compañía, disfruto estar contigo. Después tratamos lo que tú hiciste, ahorita déjame servirte. Y ya cuando Pedro estuvo en esta confianza, ahora sí le dice Jesús, a ver, Pedro, ven. Y dice que se lo lleva aparte, y ahí va de chismoso Juan detrás de él. Y fue cuando le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? No, que sí, apacenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? No, que sí, etcétera, etcétera. A mí me gusta porque le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mi grey. Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces viene una revelación de Jesús, pero me encanta porque Jesús está diciendo, ¿me amas? Y él dice, sí te amo. ¿Me amas? Sí te amo. Hasta que Pedro, no me imagino que Pedro escucha la palabra que sale de su boca y dice, sí, sí te amo. Y le dice Jesús, ahí está,
te acabas de dar cuenta que aunque has pecado, pero en tu corazón hay amor por mí. O sea, Jesús le tuvo que empezar ahora sí que lo terapió de manera santa. O sea, el Espíritu Santo y Jesús ya resucitado empezó a decirle, ¿sabes algo? Aparta todos estos pensamientos de ti, recuerda lo más importante, tú me amas. Sí, me negaste, pero recuerda Pedro, me amas, pero tengo que hacer que tú entres a esta realidad de sí, Señor, te amo. Hasta que esto fue una realidad para Pedro, él pudo volver a ser y está restituido en la presencia de Jesús. Y después, unos días después, vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo y trayendo a 3,000 personas a los pies de Cristo. Entonces, cuando tú y yo venimos y oramos en el paradigma nupcial, encontramos placer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la palabra y que Dios mismo es nuestra recompensa, pero a que aparte que no estamos orando como siervos, no estamos orando como esclavos, estamos orando en un paradigma de un Dios Padre que ama a sus hijos y de un hijo esposo que ama a la esposa y que dice, yo me regocijo en ustedes como el esposo se regocija en la esposa. Amo que vengan a orar, amo que vengan a interceder, amo que se metan los sábados uno por uno, de hora en hora, a cantar la palabra, a hablar la palabra, que conecten un celular, o los que tocan guitarra, que vengan con la guitarra, porque ahí me encanta estar ahí. Entonces, cuando tú y yo entramos en un paradigma y comprendemos de una vez por todas nuestra identidad como esposa de Cristo, todo cambia, nuestra actitud cambia, aprendemos a disfrutar la oración, aprendemos a disfrutar los tiempos y podemos estar de pie. Fíjate lo que dice aquí en el manual: la esfera de la hermosura de Dios y conectarnos con Él es la realidad que sustenta la oración durante las 24 horas. El combustible para persistir en la oración es saturarnos de la hermosura de Dios. No podemos arrepentirnos las 24 horas del día. Nuestra contextura humana no puede soportar esta acción, ni podemos estar haciendo guerra espiritual las 24 horas del día. La iglesia tiene que estar conectada con la hermosura de Dios para poder sostener reuniones de oración constantes. Ahora, el paradigma del corazón encantado y apasionado de Dios es esencial para la oración y adoración del modelo arpa y copa, que es el que enseñan aquí. Contemplar y meditar en la hermosura de Dios incrementa el aceite de la intimidad con el Espíritu Santo, con el Padre y con el novio. Entonces, básicamente, ya está bien cortita esta parte, pero básicamente es lo que habla el manual en estos tópicos. Número 1, el saber que Dios es hermoso. Número 2, la vida de David, cómo David encontraba su deleite en la belleza de Dios y que no quería nada más fuera de eso. Número 3, que nuestra recompensa principal es Jesús, es la presencia de Dios. Y número 4, que tú y yo tenemos que venir a la casa de oración entrando en una identidad de esposa, en una identidad de hijos, de hijos amados, que no podemos sostenernos en esta manera, de otra manera.